Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR, vídeo que dedicamos hoy en plenitud a los amantes de la simulación de coches y concretamente de la saga Assetto Corsa, con ese Assetto Corsa Evo que hace muy poco se ha anunciado su fecha de salida para el 16 de enero de 2024 y del cual vamos a comentar en este vídeo una serie de rumores que surgieron hace unos meses y que han venido a la actualidad pues debido a una entrevista reciente que se le ha hecho a al director ejecutivo concretamente de Kuno Simulazione, que son los que están detrás, los que desarrollan esta saga de Assetto Corsa y que dan mucha fiabilidad en cierta manera sobre todos aquellos rumores que algunos incluso parecen increíbles, pero que tras estas declaraciones de este señor pues se hacen un poco más reales y nos deja un poco con bastante hipe respecto a Assetto Corsa Evo, que ya digo saldrá el 16 de enero de 2024. ¿Y qué es lo que se ha rumoreado en Reddit en estos últimos meses sobre Assetto Corsa Evo? ¿Sobre qué cosas podría incluir este nuevo Assetto Corsa? Bueno, pues la primera cuestión y que nos deja ya de entrada impresionados es que podría tener un mapa de mundo abierto de unos 2.500 kilómetros cuadrados de carreteras que podemos recorrer de forma libre totalmente. Bueno, estaría situada la localización concreta de esos 2.500 kilómetros, sería Nürburgring y sus alrededores. Y para que nos hagamos una idea de lo que se está hablando, Forza Horizon 4, por ejemplo, la amplitud de su mundo abierto serían unos 72 kilómetros y Forza Horizon 5, el más reciente, serían unos 107 kilómetros. Y aquí estamos hablando de 2.500, o sea que sería muchísimo más. Además se habla de que habría un escaneado de muchas localizaciones pues de esta zona que os estoy hablando, de forma que sería casi un calcado fotográfico y uno a uno con respecto a la realidad, con lo cual pues ya veis que lo que se está hablando es algo bastante ambicioso. Por otro lado, se estarían preparando DLCs o añadidos que llegarían en el futuro con otras localizaciones, también con digamos así, un mapa de mundo abierto, unas localizaciones amplias donde movernos, como por ejemplo Italia, Francia, Japón, Estados Unidos e Inglaterra. No sabemos si España en algún momento estaría incluido o no, pero en principio estos serían los DLCs que se habían filtrado. Por otro lado, ya saliéndonos de lo que sería el planteamiento, porque lógicamente ya tendríamos un planteamiento de este Assetto Corsa Evo, no solo de elegir un coche o un circuito y correr en él y ya está, sino que sería mucho más amplio, sería un mundo abierto estilo Forza Horizon, pero que en el cual podríamos lógicamente correr en los distintos circuitos, etcétera, etcétera, pero tendríamos mucha más amplitud de juego y mucha más libertad, no solo de, ya digo, de competir, sino también de vivir en cierta manera la vida loca como queramos con nuestro coche, haciendo carreras por ahí como queramos, por las montañas o como cada uno se plantee, ¿no? Con libertad total. Bien, tendríamos tráfico en carreteras, además con una inteligencia artificial que reaccionaría perfectamente a nuestros propios actos y de una forma humana, digamos así, ¿no? O sea, sería una inteligencia artificial avanzada que además tendría las mismas físicas que los jugadores, es decir, no tendría un detrimento ni gráfico ni de ningún tipo a la hora de ser mostrados ante nosotros, sino que tendría una física potente, una física visualmente espectacular, igual que la de nuestro propio coche o nuestro propio vehículo. Por otro lado, como es lógico, cualquier evolución de cualquier juego y más de simulación, pues va a tener mejoras a nivel de físicas, a nivel de la simulación a la hora de manejar los coches y demás. Todo esto es lógico que más que un rumor es una cuestión lógica. Por otro lado, parece ser que también incluirían los coches un GPS manipulable y además una radio Spotify en la cual pues mientras que vamos viajando con nuestro coche de un sitio para otro pues podríamos escuchar música o podríamos pues eso, manejar el GPS para tener más facilidad para movernos en esos 2.500 kilómetros en los que nos podríamos mover. Además tendríamos un mercado y una economía de jugador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no solo tendríamos la faceta de simulación de coches, sino que tendríamos una vida en sí misma dentro de nuestro mundo de Assetto Corsa Evo. ¿Y en qué se transmite esto? ¿En qué se materializa? Pues en poder, por ejemplo, tener muchos coches, poder venderlos, poder comprarlos
e incluso poder modificarlos a nuestro gusto o hacerle tuneados o lo que queramos. Es decir, tendremos libertad para todas estas cuestiones. Por otro lado, podríamos incluso poseer una casa o varias, poseer garajes e incluso también tener nuestro propio negocio dentro de ese mundo. Y además no solo eso, sino que si no queremos tener nuestro negocio, podremos trabajar para obtener dinero, lógicamente, para poder comprar otros coches, nuestros caprichos, etcétera, etcétera. Bueno, pues trabajos como vendedor de pizza, por ejemplo, o también el manejo de un taxi, por ejemplo. Esto es lo que se está hablando. Bien, por otro lado se incluirían carreteras con grava y con arena con terrenos deformables, es decir, que tendríamos deformación de terrenos para hacer toda la experiencia mucho más realista. Tendríamos ciclos de día y noche y tendríamos condiciones climatológicas dinámicas, digamos así, es decir, que podría llover y salir el sol de repente y después encapotarse otra vez, sino no que sería llover y ya está, sino que va cambiando dinámicamente conforme pasa el tiempo en los circuitos o en el propio mundo abierto en el que nos movemos. Por otro lado, tendríamos unos servidores, todo esto se manejaría con unos servidores que tendrían capacidad para más de 100 personas a la vez o incluso más. Y por otro lado también tendríamos un soporte de mods, aunque sería un soporte, parece ser, controlado totalmente en el sentido de evitar que se den pues situaciones ilegales o situaciones no deseables. O sea, tendríamos posibilidad de hacer mods de coches, etcétera, etcétera, pero siempre con un control y no tan de una forma tan libre como se hace actualmente. Bien, pues todo esto es lo que se ha rumoreado acerca de Assetto Corsa Evo, básicamente. Quizá lo que más llame la atención es la implicación de que cambiaría, como dijéramos, el lore del propio juego, no siendo un juego estrictamente competitivo, aunque tendría la opción lógicamente, sino que sería más bien un juego más de mundo abierto, un juego más en el cual vamos a tener la experiencia de tener un coche tanto en una vida normal y corriente de una persona que no es competidor, como si queremos competir en distintos eventos, y todo ello pues de una forma, pues como habéis visto en lo que os he mostrado, pues bastante bien planteada. Otra cosa es que finalmente esto llegue o no, porque al final, vuelvo a repetir, es un rumor. ¿Pero por qué ha cogido tanta fuerza este rumor? Pues porque ha habido una entrevista a la que os comento hace muy poco a Marco Masaruto, que es el director ejecutivo de este Assetto Corsa Evo y además de la propia Kuno Simulazione, que son los que han creado o los que crearon en su momento esta saga y demás, Assetto Corsa, y de la entrevista he sacado los puntos principales que se tocan y veréis semejanzas con lo que hemos comentado anteriormente, como por ejemplo, amplia gama de vehículos de distintas épocas y además con un aspecto realista y demás. Esto ya se pudo ver en el tráiler que se nos mostró para cuando se nos puso la fecha de salida, pero bueno, pues eso, que tengan una gran amplitud de vehículos, etcétera, etcétera, pues nos indica un poco pues el tema de que podamos tener un garaje, que podamos comprar y vender coches, etcétera, etcétera. Bien, por otro lado, evolución de los propios vehículos, además del propio ecosistema del juego. Si el juego estuviera ceñido a lo que es correr en circuitos, esa evolución del ecosistema, bajo mi punto de vista, no tendría demasiado sentido. Sin embargo, si estamos hablando de un mundo abierto, dinámico, en el cual podemos recorrer hasta 2500 kilómetros de carreteras, pues sí tiene mucho sentido todo el dinamismo que vamos a ver tanto en el ecosistema como en las propias condiciones climatológicas, etcétera, como vamos a ver a continuación. Todo esto son cuestiones afirmadas por este directivo de Assetto Corsa, Marco Masaruto. Tendríamos una IA avanzada para los contrincantes, etcétera, etcétera, lo cual puede un poco asemejarse a lo que hemos comentado anteriormente de la IA, que se comportaría de forma muy humana, reaccionando a lo que nosotros hagamos, etcétera, etcétera. Por otro lado, tendremos un jugador y multijugador, o sea, tendremos campaña de un jugador y multijugador para competir entre los amigos y demás. También tendremos un clima dinámico, que ahí os he hablado ya antes del tema del ecosistema dinámico, clima dinámico, que afectará al rendimiento y al agarre en pista de los distintos vehículos de forma dinámica, lógicamente, y en tiempo real. Por otro lado, también tendremos cielos dinámicos, es decir, no va a ser un cielo fijo, sino que puede ser que haya nubes, después esté despejado, después se nuble, dependiendo de pues lo que vaya surgiendo en cada momento
incluso en tiempo real. También efectos de sombras en tiempo real y agarre de pista dinámico, es decir, que podemos tener un agarre de las ruedas y demás a lo que son los circuitos, que en un momento dado pueda ser más resbaladizo o en otro momento pueda tener un agarre más fuerte para poder correr más, etcétera, etcétera. También tendremos ciclos de día y noche, como ya hemos dicho antes, basados tanto en la época del año como en la ubicación en la que estemos. Esto de la ubicación puede estar indicándonos que va a haber varias ubicaciones, le hace esos DLCs de distintas localizaciones de mundos abiertos en distintos lugares del mundo. Y en cuanto a la época del año, pues no va a ser lo mismo correr en un circuito en otoño que en invierno que en verano, por ejemplo, ¿no? Y lógicamente esto nos puede estar hablando también de ese ecosistema o de ese mundo abierto y ese ecosistema dinámico que hablábamos antes. En cuanto al multijugador, tendremos mejores servidores, que podríamos hablar de esos servidores de más de 100 jugadores a la vez, y se podrán organizar tanto carreras entre amigos y demás, como eventos globales donde competir a nivel de multijugador. Y por otro lado, quizá una de las afirmaciones más claves es la jugabilidad profunda, es decir, el propio se me olvidaba el nombre, Marco Masaruto nos indica que el juego quiere ir más allá del hecho de elegir una pista y un coche y competir, quiere una jugabilidad más profunda, de modo que no sea solo coger el volante, sino que simplemente sea de que desde que nosotros ejecutamos el juego hasta que nos salimos, todo sea una experiencia global, lo cual puede ser una afirmación bastante coherente con ese mundo abierto que se nos plantea en esos rumores que os he hablado hace un rato. Con lo cual, pues podéis ver que esos rumores que antes a lo mejor podían ser como muy extraordinarios, como muy poco creíbles, tras esta entrevista cogen mucha más fuerza y nos hacen sentir, o al menos a mí me lo hacen sentir, y yo no soy especialmente un amante de la simulación de coches, pero levanta mi IP porque, claro, se ve que se nos viene algo muy grande, igual que Microsoft Flight Simulator 2024 va a ser un gran avance, o eso espero yo, respecto a Flight Simulator 2020, que ya fue muy bueno, que por cierto esta tarde os dejaré mi tutorial definitivo para alcanzar el mejor rendimiento y demás, tanto visual como de fluidez y demás en este título. Pues este Assetto Corsa Evo parece querer también crear época, una época diferente, una época más profunda, una época mucho mejor en lo que se refiere a esta simulación de coches. Por tanto, muy esperado por todos y espero que este vídeo pues os haya interesado, os haya parecido tan interesante como a mí y tan revelador, y que bueno, que esperemos con muchas ganas. Tampoco hay ya mucho que esperar porque son unos 2 o 3 meses lo que nos queda para que se confirme o no todo lo que hemos hablado en el vídeo de hoy. Espero que paséis muy buen día. Chao, chao.